Buenas tardes, me alegra mucho poder verlos. Hemos empezado una serie de encuentros con Jesús y hoy vamos a ver la historia de un hombre que pensaba estar haciendo lo correcto, pero a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que estaba honestamente equivocado. Hoy hablaremos del encuentro de Jesús con Pablo. Vamos a ver primeramente quién era Saulo. Su nombre judío era Saulo y su nombre romano, Pablo. Saulo nació en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, la actual Turquía. Saulo era un hebreo, un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de que Saulo haya nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía. La educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Su educación se desarrolló en la más estricta observancia a la fe de Abraham, pero también frecuentó las escuelas griegas de Tarso, en donde aprendió el griego como lengua propia. Entre los 14 y 15 años se trasladó a Jerusalén a fin de formarse en los métodos rabínicos, lo que le facilitó el conocimiento a fondo del Antiguo Testamento. Saulo también tenía la ciudadanía romana, que era un gran privilegio en ese tiempo. Parecía estar muy bien versado en la cultura también y en el pensamiento helénico. Según la costumbre judía, desde los 5 años debió de aprender a leer en la Biblia hebrea. Era de una familia adinerada y según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio, fabricante de tiendas. ¿Qué cosas hizo Saulo antes de tener el encuentro con Jesús? Vamos a ver en Hechos 7, 58 al 60 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo es mencionado en la Biblia en relación con la muerte de Esteban. Se le encargó a Saulo que guardara la ropa del mártir y participó en el deliberado propósito de llevar a cabo aquella muerte. Sigamos leyendo en Hechos 8:1.
y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estamos viendo qué cosas hizo Saulo antes de tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? De acuerdo a estos versículos vemos que después de la muerte de Esteban, Saulo organizó la persecución contra los cristianos y dice, casa por casa. Hechos 9, 1 al 2, sígame con la lectura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Miren esa frase que me llamó a mí mucho la atención. Dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Creo que Saulo estaba muy convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y quizás creía que el propósito de su vida era ese. Saulo, estamos viendo en estos versículos, que era un hombre de influencia, porque el sumo sacerdote no iba a dar a cualquiera estas cartas para que apresaran a los que seguían a Cristo. Podemos decir, aborrecía a los cristianos, menospreciaba a su Mesías y los estimaba peligrosos, tanto en lo político como en lo religioso. Yo creo que saque por favor de la pantalla ya ese versículo que estamos siguiendo adelante. Ok. Entonces, estaba dispuesto a llevarlos a todos a la cárcel y quizás a la muerte. Esto era lo que hacía Saulo antes de su encuentro con el Señor. Ahora sí, Hechos 9, de 3 al 9. ¿Ya? Mas yendo por el camino, ahora sí, prestemos también bastante atención en esto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Gracias, hermano. Saulo escuchó una voz que le dijo, ¿se recuerdan? ¿Qué fue que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que quizás Pablo pensó, bueno, yo a los únicos que estoy persiguiendo es a los que siguen a Cristo. Por consiguiente, ¿quién es el que dice ser perseguido por mí? Pablo, atónito, un poco desconcertado por la acusación que recibió, Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Y le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínese, le dijo que era Jesús. Pienso que la mente de Saulo por unos instantes tenía muchas interrogantes. Quizás decía, pero ¿cómo? Si yo sé que Jesús murió. ¿Y por qué me dice que es Jesús? Quizás Pablo en un momento dijo, chuzo, me equivoqué, a lo mejor. Y reaccionó diciendo, entonces, ¿es verdad lo que decían los cristianos? ¿Que Jesús había resucitado? ¿Es verdad lo que decían los cristianos? ¿Que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo? Lo que leímos en los versículos anteriores decía que Saulo fue derribado en tierra. Y creo que recibió la primera gran lección sobre la iglesia en ese momento. Al entender que los cristianos, que la iglesia, que nosotros, los cristianos y Cristo, formaban una unidad inseparable. Porque él decía que perseguía a los cristianos. ¿Y quién es este que dice que yo lo estoy persiguiendo? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aprendió tan bien esto de que la iglesia, de que los cristianos y Jesús somos una unidad inseparable, al punto que años más tarde escribió la carta a los Efesios, donde él enfatiza y desarrolla la verdad aprendida en este encuentro en Damasco, que la iglesia y el Señor somos uno, y la importancia de la iglesia. El mal que había hecho Saulo persiguiendo y maltratando a los cristianos, lo había hecho también contra Jesús. Y mire qué tan interesante es esto, que esta relación vinculante entre el Señor y su iglesia, entre el Señor y los suyos, había sido considerada antes en un mensaje en Zacarías 2:8 que dice, porque era una palabra que el Señor dio a su pueblo. Escuche y tomémoslo para nosotros. Porque el que los toca, toca la niña de sus ojos. Amén. El que toca la iglesia, toca a Jesús. Somos una unidad inseparable. Ahora, cuando Saulo perseguía a la iglesia, él estaba persiguiendo a la cabeza de la iglesia,
Jesucristo mismo. Hay personas que hacemos las cosas pensando que estamos haciendo lo correcto. Pero luego al analizarlos, nos damos cuenta que estamos totalmente equivocados. En este caso, Saulo, a pesar de todo su conocimiento que tenía, porque recuerden lo que vimos cuando comencé a hablar de quién era Saulo, todo el conocimiento que tenía. Él se había preparado de todo el conocimiento del Antiguo Testamento, en donde hablaba de un Mesías que vendría. Entonces, a pesar de todo su conocimiento, estuvo honestamente equivocado. Y es tremendo porque en Hechos 26:9, tal como él mismo lo reconoce, en Hechos 26:9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo mismo, mira, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás algunos nos identificamos con él. Quizás en algún momento nos molestó o pusimos mala cara a algún creyente que nos quiso presentar a Cristo. Nosotros en nuestro hogar lo hacíamos. Cerrábamos la puerta a cualquier hermanito que quería compartir un tratado con nosotros. Quizás otros recibíamos el tratado, le dábamos las gracias, luego lo arrugábamos todito y lo echábamos al tacho de la basura. ¿Cuántos se identifican conmigo? Habemos pocos los que nos identificamos, ¿ok? Qué bien, bueno. Pablo en Primera de Timoteo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Saulo era una persona honestamente equivocada. Pero Dios, en su misericordia, tuvo primeramente que sacarlo del error. Y lo hizo a través de un encuentro sobrenatural. Por ejemplo, yo era una persona que bebía y fumaba mucho. Y sin embargo, lo seguía haciendo porque pensaba que era normal lo que yo hacía, que estaba bien, que era normal. Y lo seguía haciendo porque honestamente estaba equivocada. Hasta que el Señor salió a mi encuentro, así como lo hizo con Pablo, para atraer mi atención. El Señor utilizó la vida de una de mis hermanas que estaban muy enfermas, y yo, al igual que Pablo, reconocí en ese momento mis errores, mis pecados, cambié mi estilo de vida y al igual que Pablo le pregunté al Señor: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y aquí estoy 32 años después de que tuve ese encuentro con el Señor. Dirigiéndome a ustedes, sé que hay muchos que han aceptado al Señor y otros que aún no lo han hecho, pero que sin embargo pueden estar, ¿cuál era la frase? El tema: honestamente
equivocados, llevando un estilo de vida que no le agrada a Dios. Dios sabe cómo llamarnos a cada uno de nosotros. No sé cuál fue su situación, cómo el Señor lo llamó, por qué medios utilizó, no lo sé. Pero en el caso de Saulo fue cuando iba camino a Damasco a apresar y extraditar a los llamados cristianos. Pablo ahí pasó de enemigo a Cristo, de enemigo de Cristo a gran instrumento de Dios. La Biblia continúa diciendo en lo que ya hemos leído, que Saulo, al tener ese encuentro con Jesús, le hizo la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este punto yo creo que Saulo se rindió al Señor. Se rindió al Señor. Pablo en ese momento ya estaba dispuesto a seguir y obedecer a Jesús. Y recibió instrucciones que cumplió o no cumplió. Sí, que sí cumplió. En ese momento cumplió, así como lo hizo después a lo largo de su ministerio, como lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Él fue obediente al Señor. En los versículos siguientes de Hechos 9, del 10 al 16, el Señor, le voy a resumir, el Señor pide a su discípulo Ananías que vaya a ver a Pablo y ore por él. Porque Pablo había visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías al principio se resistió, como creo que sería normal. Se resistió porque sabía quién era Pablo. Sabía que era el perseguidor de los cristianos. Pero Ananías obedeció, ya que el Señor le dijo que Pablo sería un instrumento escogido para testificar en presencia de los gentiles, reyes e hijos de Israel, y le iba a mostrar también cuánto debe sufrir por su nombre. Entonces, Pablo ya no era el perseguidor de la iglesia, sino un creyente que oraba. Pablo fue instrumento de Dios para llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo gentil. Pablo escribió casi el 50% del Nuevo Testamento. Pablo también fue utilizado por el Señor para realizar milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Voy a mencionar unos rápidamente. Resucitó a un joven. No sé si usted se recuerda que mientras Pablo predicaba y predicaba largo tiempo, un joven de nombre Eutico, que estaba sentado en la ventana escuchando horas hablar a Pablo, se quedó dormido y cayó del tercer piso, cayó y murió. Entonces Pablo, dice la palabra, se echó sobre él, lo abrazó y declaró que estaba vivo. Y sí, ese joven resucitó. Curó a un hombre paralítico. Pablo y Bernabé, cuando estaban predicando en Listra, se toparon con un lisiado de los pies, que nunca había caminado este hombre, pero que los estaba escuchando con tanta atención. Entonces Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta que el lisiado tenía fe para ser sanado. Así que Pablo le dijo en voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un solo salto y comenzó
a caminar. Expulsó un espíritu de adivinación de una mujer. Y también se menciona que el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente, invitó también a Pablo y Bernabé porque deseaba oír de la palabra de Dios. Pero un mago llamado Barjesús abiertamente se les oponía a ellos. Este Barjesús era el consejero espiritual del procónsul, que Lucas lo describe como un mago y un falso profeta. Desde luego la reacción de Pablo contra él es fuerte. Y no solo fueron palabras que les dijo, hombre de engaño, sino también hechos. Porque se quedó ciego temporalmente. Al ver esto, el procónsul, al ver lo que había sucedido, él creyó en Jesús. Asimismo, usted al tener un encuentro con el Señor puede ser un instrumento útil en sus manos. Ahora, también Pablo padeció y sufrió terriblemente por el ministerio encomendado. Nos dice las Escrituras que muchas veces fue azotado, encarcelado, en peligros de muerte, latigueado por los propios judíos, azotado con vara, apedreado, padeció naufragio, en muchos peligros estuvo y sufrió hambre. Sin embargo, permaneció firme en el llamado que le hizo Jesús. ¿Qué se iba a imaginar Pablo años atrás que él tendría un encuentro con Jesús? ¿Qué se iba a imaginar Pablo que él iba a ser la segunda figura prominente del Nuevo Testamento después de Jesús? Y pensar que comenzó su transformación, su ministerio, con una pregunta de rendición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al igual que en esa época, en esta hora, Dios está haciendo un llamado a aquellos que no han tenido un encuentro con Dios. Porque la gracia inmerecida de Dios que salió al encuentro con Pablo, también hoy sale a su encuentro. Señor, ¿qué quieres que yo haga?